y nos vamos a centrar en el tobillo, ¿de acuerdo? Bueno, la misma diapositiva, siempre empiezo como un monólogo con el elefante y luego con... Si quiere ir, ¿te puedes dar tú? Ahora, con el cerebro, ¿de acuerdo? En el que vuelvo a reiterar en la globalidad y en la idea de, como fisioterapeuta, pensar en qué estructura tengo que tratar. Esta mañana hemos hablado de pensar y he dado información para tratar una tendinopatía. Ahora voy a dar información para trabajar un esguince de tobillo. Bueno, hay que ver qué estructura está lesionada. Y lo que hablábamos esta mañana, necesitamos tener un buen diagnóstico para saber que si voy a tratar un esguince es porque tengo afectado el ligamento. Bueno, la funcionalidad del ligamento la funcionalidad del ligamento es darle equilibrio a una articulación, ¿de acuerdo? Con unas propiedades muy claras. Es un componente estructural bastante vascularizado y tiene una peculiaridad, es que tiene de un 5 a un 10% de extensibilidad, es decir, puedo alargarlo un poco, pero si me paso de ese poco, voy a conseguir lesionarlo, ¿de acuerdo? Bueno, si yo decido ese ligamento inmovilizarlo, voy a generar un desuso funcional. A partir de ahí, voy a hacer que esa inmovilización genere debilitamiento en las zonas de unión al hueso, que es normalmente donde se suele lesionar. Bueno, la primera parte es igual, tiene la misma inflamación, tanto para tendones como para ligamentos, es lo mismo, ¿de acuerdo? Y bueno, necesito un pasador. Espera, por este es el mío. Porque si no... Ahora sí. Muy bien, problema resuelto. Muy bien. Bueno, las fases de inflamación son exactamente iguales. La inflamación crónica hemos hablado esta mañana, entonces ahora voy a pasar, ¿de acuerdo? No va tampoco. ¿Sí me oyes? Sí. Entonces, bueno, la misma situación con el tendón. Generamos una vasodilatación después de una respuesta física al daño, con una permeabilidad aumentada, pero la diferencia que hay es que ahora tenemos lesionado un ligamento. Pero tenemos que pensar en la parte de remodelación de esta mañana, que va a tardar un tiempo muy largo en recuperar. Un esguince puede alargarse durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y bueno, esta mañana he pasado un poco el tema, pero ahora vamos a hablar del componente esteroceptivo. Y me diréis, ¿qué es el componente esteroceptivo? El componente esteroceptivo es el que hay que controlar las primeras 48 horas después de una lesión. Da igual la estructura que esté dañada. En este caso, vamos a hablar del ligamento. Como hemos hablado esta mañana, cada estructura tiene una función específica. Esta mañana el tendón tendría la función de aguantar cargas. La función del ligamento es evitar inestabilidades y controlarlas. Entonces, si yo soy capaz de administrar un componente esteroceptivo que active la médula espinal las primeras 48 horas, me voy a asegurar que el proceso microestructural de cura es el correcto. ¿Cuál es la complicación más grave en un esguince de tobillo? La osificación, la calcificación.
Y es muy sencillo. Si yo inmovilizo un ligamento las primeras 48 horas, cuando aparece la célula indiferenciada inmunológica a generar ese proceso de cura, necesita un estímulo esteroceptivo que le indique qué tipo de célula tiene que crear. Y ahí es donde entramos a jugar los fisios. Es decir, yo era un chico con un esguince de tobillo y lo que yo voy a hacer es las primeras 48 horas es intentar controlar su componente esteroceptivo, generando de que si tengo un ligamento lesionado, le voy a generar estabilidad para que el sistema inmune diga, vale, el estímulo que estoy recibiendo es de inestabilidad, tengo que generar ligamento. Si yo quiero generar un tenocito, como el de esta mañana, le generaré una carga controlada y con esas primeras 48 horas lo que voy a generar es el proceso biológico que necesito para curar y que me asegure que estoy generando la férula correcta, ¿de acuerdo? Bueno, esto era tendinopatías de esta mañana, datos objetivos como siempre, tengo que tener un diagnóstico preciso del ligamento, es decir, tengo un ligamento roto o lesionado, tengo que saber qué ligamento es, ¿de acuerdo? Ahí entra el médico a jugar, a decirnos exactamente que, bueno, tengo un esguince de tobillo y a partir de ahí nosotros tenemos que valorar, ¿de acuerdo? Pero el trabajo siempre es multidisciplinar y luego ver si tengo solo un ligamento lesionado o tengo más estructuras lesionadas. Puedo tener una tendinopatía asociada, un pequeño ligamento con arrancamiento de hueso, puedo tener la cápsula afectada, ¿de acuerdo? O simplemente tener un problema ligamentoso. Pensar que cuando yo tengo un esguince de tobillo y genero una inversión forzada, la musculatura, el tálamo que hablamos esta mañana, va a generar contracturas para controlar el tobillo, necesarias en principio para recuperar la lesión. Y lo más importante, recuperar la función. Porque no nos equivoquemos. Todos los objetivos del tratamiento, hemos oído hablar de microciclos a nuestro compañero, ¿de acuerdo? Yo puedo generar objetivos por microciclos siempre teniendo una base del día de tratamiento. Es decir, viene mi paciente y hoy yo, con mi objetivo, criterio del día, mi objetivo puede ser quitar la inflamación, controlar la inflamación, pero todo eso tiene un objetivo común en todas las lesiones, sea la estructura que sea, que es recuperar la función. Una articulación debe ser funcional y todas las lesiones del mundo, el objetivo común es recuperar su función, ¿de acuerdo? Bueno, hay que generar preventivos, hemos hablado esta mañana de parte de reparación y regeneración, la voy a pasar, ¿de acuerdo? De los factores externos, como las zapatillas, mañana lo veremos, los factores internos, esos test, mañana hablaremos de test que valoran ligamentos funcionales, ¿de acuerdo? Bueno, pero nos vamos a ir a lo más importante y hablar de esta charla, del esguince de tobillo, ¿de acuerdo? Muy bien. Fijaos lo que hablábamos, afectación de la estructura ligamentosa tendinosa muscular, fomentar la síntesis de células especializadas, matriz extracelular, con trabajo de estímulos externos, las primeras 48 horas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a recuperar la función, vamos a recuperar la función del gestor deportivo, si es un deportista, y luego ya el funcionamiento, dándole criterios de inestabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, el esguince recurrente de tobillo, típico esguince que te haces y siempre está ligado con él, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que valorar es si tengo varios esguinces en un esguince. Es decir, tenemos 3 ligamentos en la cara externa, los 3 en la cara interna, y puede ser que el diagnóstico médico venga por esguince del ligamento lateral externo, pero yo como fisio tengo que valorar cuál y qué tipo de lesión tiene. Es decir, tengo un esguince grado 1 del peroneo salino anterior, un grado 2 del peroneo calcáneo, un grado 3 del primero y el segundo no está afectado. Eso es importante que lo valoréis porque no se trabaja igual. Pensad que el pie, en flexión plantar, poner todo el mundo flexión plantar del pie, por favor, y mover la punta de derecha e izquierda, inversión y inversión. ¿Notáis que tiene mucha movilidad, cierto? Hacer flexión dorsal y hacer punta del pie, inversión y reversión,
la movilidad es totalmente diferente. Es decir, no es lo mismo trabajar un esguince de ligamento lateral externo que uno interno, ¿de acuerdo? Pues bueno, los síntomas pues son subjetivos de cada paciente y del mecanismo lesional. No es lo mismo hacer un esguince cuando voy a un rebote en baloncesto, caigo, piso el pie del contrincante y me cruzo el pie, a que esté jugando al fútbol, vengo un balón, quita la pelota y me pisen. En la primera acción me voy a lesionar de anterior a posterior. Es decir, a salir anterior, calcáneo, posterior. De pisotón, me voy a ir de posterior a anterior. ¿De acuerdo? Es más difícil recuperar un posterior que un anterior, aunque el anterior al principio parece que sea mucho más difícil. ¿De acuerdo? Bueno, dolor intenso en la articulación, limitación sin apoyo del pie, que es imposible de ambulación. Fijaros que en los primeros días cualquier paciente con un esguince os va a entrar en la consulta aquí, porque tiene hasta utilizado de que, hablando de terapia manual, movilizar el hueso del pie para tener una base estructural buena, ¿de acuerdo? A más gravedad, más dolor e impotencia funcional. También depende de cada uno. Hay gente que tiene un grado más bajo y va a soportar tener el dolor. Inflamación de la zona, aparición de hematomas, al principio pequeño y luego se va extendiendo, y con una inflamación que debo controlar, nunca quitar. ¿De acuerdo? Bueno, y el esguince de tobillo es muy puntual a dedo. La gente te dice, me duele aquí. Si le tocáis el ligamento lesionado a un paciente, os va a decir, ese es el que me duele. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué genera el dolor? Impotencia funcional. Hace un vasoespasmorreflejo, genera una hipoxia tisular por falta de oxígeno, disminuye el recorrido articular y aumenta el tono muscular para proteger. ¿En qué se resume? En impotencia funcional. Tengo una articulación que no es funcional y nuestra obligación o nuestro objetivo es recuperar la función. ¿De acuerdo? Bueno, la misma respuesta física al daño que un tendón, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos la fase aguda, la fase proliferativa y la fase de maduración, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta que la movilidad temprana controlada es mucho mejor que la inmovilización, porque generando ese componente nocivo voy a conseguir controlar la síntesis del colágeno, pero el colágeno que necesite, no el que el cuerpo quiera hacer, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tenéis diferentes grados de esguinces, ¿de acuerdo? La valoración, lo primero que hay que valorar siempre es si es fractura ósea. Lo he dicho esta mañana y lo vuelvo a decir. Si es fractura ósea, todo cambia. Hay que intentar conseguir una radiografía que me diga que la estructura base está bien. Y en el esguince de tobillo es súper importante valorar la fractura del quinto metatarsiano. Para mí es la única lesión estructural que yo inmovilizo 50 días. Es un punto de apoyo del pie, 50 días tarda en generar el hueso. Cuando lo quite, me preocuparé ya en volver a generar función, y obviamente me costará más, pero es súper importante. En el mundo de élite, si tienes fractura del quinto meta, te pone un tornillo. Evita 50 días, te pone un tornillo y te rehabilitan. Y ganan tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, valoración de ligamentos, poniéndolos en tensión y valorar los bostezos y deformidades, pero vuelvo a decir lo mismo, ser lo más específico posible buscando el ligamento que quiero tratar. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de recidivas? Pues la lesión traumática, causa extrínseca o contrario, causa intrínseca, te pierdes el tobillo solo, el sobreuso, la poscirugía porque pierde el sistema propioceptivo y es el que vamos a dar importancia en esta charla, ¿de acuerdo? Y las lesiones tienen que valorarse mediante la pluriafectación. ¿Qué tenemos que prevenir? Pues para prevenir tenemos que tener un tobillo libre, debe ser móvil, una buena respuesta de coaptación, ¿de acuerdo? Que esté el peroné correctamente alineado, que tenga una buena cicatriz si hay una intervención, y luego si no, que veamos que estructuralmente está muy bien recuperado. La ausencia de inflamación, una buena propiocepción, súper importante, y lo que controla la propiocepción, que mañana veis en el taller, trabajo de core y de control postural.
Un buen control postural evita que yo me esguince, ni más ni menos, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta la fase de maduración, pues bueno, de 3 a 8 semanas es el resumen de recuperación de un ligamento. Vuelvo a hablar de la matriz extracelular como control de componentes extraceptivos para controlar la lesión. La fase de la recuperación, recuperar la estructura al final es pues, cuestión de los médicos. Si hay algo que tengo que intervenir para recuperarla, por una fractura de quinto meta, decido meter un tornillo, la estructura cosa de él. Pero la función de la estructura y la función del gesto motriz es nuestra. El médico le va a hacer una buena base estructural para que yo pueda trabajar con esa base y que sea buena, porque yo le voy a apretar. ¿De acuerdo? Bueno, en toda fase de trabajo, independientemente de la lesión, ¿vale? Voy a trabajar control postural, trabajo de core, trabajo de cardio. Hay que realizar preventivo porque la propiocepción se entrena, ¿de acuerdo? Test de control objetivos y fisiológicos de la mejoría y respeto del dolor. Y respeto por la fisiopatología, es decir, tengo que tener claro que no puedo poner a un tío a jugar a los, pues sí, lo puedo decir yo, a los 4 días, pero si lo pongo a jugar tengo que tener en cuenta que o le hago un vendaje escayola para que pueda jugar o se va a volver a lesionar, porque su fisiopatología no está en tiempo de recuperación, está en tiempo de lesión aguda. Pero hay veces que en deportistas es lo que hay, ¿de acuerdo? Bueno, cuando tengo una lesión, lo hemos hablado de impotencia funcional, que hay que adaptarse. La impotencia funcional, vamos a meter a jugar al tálamo, que va a hacer lo que sea para adaptar la pisada del suelo. Se va a adaptar como pueda, echando un ilíaco atrás, colocando una contracción, una contractura en un gemelo, generando dolor que me haga generar una marcha antiálgica para que no me pueda mover. El tálamo va a hacer lo que sea para ser funcional, ¿de acuerdo? Y le va a importar muy poco las adaptaciones que tenga, las tenemos que controlar nosotros. Muy bien. En toda la fase de trabajo, la misma función, recuperarla, el mismo objetivo, recuperar la función. Ir de analítico a global, de descomponer para reeducar, esa frase me encanta, pues lo que hay que hacer es quitarle movimientos para generar una buena base y avanzar bien en esa reeducación, ¿de acuerdo? Y bueno, hay que tonificar, hay que mejorar la fuerza que siempre está afectada, ¿de acuerdo? Hay que mejorar la flexibilización en todas las fases, que al final es la parte céntrica donde va a lesionar, pero me gustaría hablar un poquito más en esta. En todos los esguinces de tobillo tenéis que tener control sobre la propiocepción. ¿Por qué? Porque se afectan los receptores de calidad y cantidad del mensaje sensorial relacionado con el tobillo. Si el mensaje está modificado, la percepción se alterará, se modificarán los programas motores que establezcan después de la lesión, sean inadecuados. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo trabajo la propiocepción desde el minuto 1, voy a generar patrones erróneos de control motor y voy a hacer que ese esguince se vuelva a lesionar. Es cuando viene el paciente y os dice, es que llevo 6 esguinces. No, llevas 1. Lo que pasa es que no hemos controlado la situación del tiempo, ni las cargas, ni el sistema propioceptivo, y en cuanto viene un estímulo, se va a lesionar. Porque los peroneos son 3 veces más lentos que el gesto del esguince. Es decir, aunque yo potencie los peroneos, nunca me van a aguantar el estímulo. Lo que me hace falta es trabajar una propiocepción generalizada para generar una buena base estructural con una base de control motor que va a hacer que todo el mecanismo se adapte a esa situación y corrija esa situación, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo se trabaja la propiocepción? Muy sencilla. Primero en descarga, luego carga parcial, carga total en plano estable, carga total en plano inestable, disminución de información y gesto deportivo. Muy bien. La propiocepción, hay 2 tipos de propiocepción, ¿de acuerdo? Tenemos la propiocepción refleja y la propiocepción vestibular. ¿Qué diferencia hay? La primera es muy sencilla. La propiocepción refleja es un tipo de propiocepción en la que el deportista solo tiene que preocupar del estímulo que tú le pongas.
Es decir, yo le pongo un BOSU y le digo, mira, ven, pisa el BOSU y devuelve el balón con el interior. Eso se tiene que preocupar del BOSU, ¿de acuerdo? La propiciación vestibular va más allá y es la real. Cuando están en un partido de fútbol, Messi y Ramos, jugando Madrid-Barça, Ramos no le dice a Messi, Messi, escucha, cuando pongan el balón, te voy a pegar un codazo en la cara y te voy a reventar. No, saltan y le dan. Y ya se apañará. Y eso hay que trabajarlo. ¿Cómo? Con propiciación vestibular. Eso significa que tengo que montarle un circo al paciente para que tenga todo tipo de estímulos para que se pueda adaptar. Y es lo que la gente cuelga en el YouTube. Cuando veis los circuitos en YouTube ahí con BOSU, balones, tal, eso es propiocepción vestibular. Es súper importante, ¿de acuerdo? Bueno, ver la musculatura que está afectada y valorar si es tónica o fásica, porque la musculatura depende de cómo sea, hay que trabajarla. Y bueno, lo que hemos hablado esta mañana, fases de fisioterapia con los 5 pilares, fase de readaptación con los 5 pilares, y aquí ya involucro la propio refleja y la propio vestibular como trabajo obligatorio, siempre, estímulos de trabajo de adaptación a lo que sea. Primero con control, luego sin control. En el esguince de tobillo es obligatorio, ¿de acuerdo? Y bueno, lo mismo que antes, pero mirad, esta es la imagen más importante que tenéis que tener cuando generéis un trabajo en un esguince, es ver qué pasa. Es cuando el paciente te dice, más un esguince, vas ahí y te dice, mete un esguince, y tienes el tobillo como una pelota, ¿de acuerdo? Si controlo y visualizo esto, yo sé que la afectación es posterior, no anterior, y que me va a costar mucho más recuperarlo, ¿de acuerdo? Fijaros que esto es una especie de protocolo, y lo pongo entre comillas porque he generado todo tipo de trabajo con las bases que queráis, la justificación por qué quiero conseguir los objetivos en cada fase, ¿de acuerdo? Yo planteo unos objetivos, justifico por qué los quiero y utilizo lo que quiero, ¿de acuerdo? Para poder trabajar. En la fase 3 de cualquier recuperación de tobillo, metemos la terapia manual obligatoria, que esta mañana hemos tenido una charla súper bonita sobre terapia manual. A partir de la fase 3, genero terapia manual, porque la repartición de presiones del pie tiene que ser correcta, y a partir de ahí hay un montón de bases, de trabajos, he puesto imágenes mías de manipulaciones, ¿de acuerdo? Pero tengo que meter terapia manual obligatoria, siempre, durante un tobillo, y a partir de ahí poder avanzar. Bueno, cuando yo genero un esguince, voy a tener unas disfunciones típicas de siempre. Y bueno, a partir de ahí la fase 4, fijaros que lo mismo, vamos a planificar objetivos con justificaciones por qué quiero hacer los objetivos, y a partir de ahí elegir lo que queráis para trabajar. Pero siempre valorar terapia manual de la fase 3. Siempre valorar estructuralmente cómo está ese día, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos fase de reeducación postural, apoyo parcial y recuperación en pista, lo que llamo camilla-pista, reeducación postural camilla. En la fase 5 meto trabajo más específico, fase de adaptación de entrenamiento parcial específico, lo mismo, tenéis objetivos, por qué los hago, y meto todo tipo de fisioterapia, siempre con terapia manual y siempre aumentando la carga de la fase anterior, porque tengo que adaptar el tendón, que al quitarle carga siempre me va a dar problemas, ¿de acuerdo? La fase 6, exactamente igual, objetivos, y ya meto a la preparación física y al entrenador en el trabajo, pero lo meto yo con control, no le digo, vale, va a jugar, ¿de acuerdo? Y bueno, sigo metiendo fase 3 de terapia manual, aumento la carga de la fase 5, ¿de acuerdo? Sigo aumentando el trabajo, camilla preventivo, ya me meto el trabajo preventivo para que él pueda hacer, siempre ya voy a hablar con el preparador físico si lo tengo para poder
trabajar. Si no lo tengo, mejor, porque hago lo que quiero, ¿de acuerdo? Y bueno, siempre con terapia de la manual de la fase 3, y ya empiezo a tratar dolencias puntuales, sobrecargas de gemelos, sobrecargas de isquiotibiales, problemas de rodilla que se ha adaptado a esa lesión de tobillo, ¿vale? Metemos una fase 8, que ya meto readaptación de entrenamiento pre-competición, ¿de acuerdo? Ya lo meto a trabajo con el grupo, lo mismo, objetivos, justificaciones por qué lo hago, y trabajo aumentando la carga fase 7, pero como ya no tiene casi dolor, ya se encarga el preparador físico de meter esa carga, ¿de acuerdo? Y ya le meto un trabajo preventivo 2 días con fisio. Le digo, vale, estás con él, pero 2 días conmigo. Tengo que controlarte. Esto no es, ya estoy bien a jugar, ¿de acuerdo? Bueno, fases de readaptación total con apoyos externos, feedback sin responsabilidad competitiva. Ya le digo, mira, tienes que estar con el equipo, pero no vas a entrar en competición. Tienes que estar tranquilo y jugar con todos. Es el típico comodín, ¿de acuerdo? Y la última fase, fijaros que ya le metemos apoyos externos con responsabilidad competitiva. Y ahí cambia todo. Porque hemos hablado del componente estereoceptivo, que genera una buena formación de células. Pero el componente estereoceptivo peor que tenemos el ser humano es el estrés. Aquí, por suerte, vivís más tranquilos y eso va a ayudar mucho en vuestros tratamientos. Pero en Europa, que todo va súper rápido y ya, el estrés es el factor estereoceptivo incontrolable. ¿Y qué pasa cuando un factor estereoceptivo que siempre activa una lesión? Que me hago más vulnerable a las lesiones. Yo a mis pacientes digo siempre lo mismo: si no controlas el estrés, no puedo hacer nada, ¿de acuerdo? Bueno, y en conclusión, un fisioterapeuta junto al equipo técnico tiene que pautar, dirigir, supervisar el tratamiento en toda la fase de lesión, tiene que saber planificar y modificar tratamientos según necesidades, y ir y venir en fases según pacientes, ¿de acuerdo? Porque hemos hablado esta mañana que había 64 lesiones, pero 7 millones de personas, 7 millones de 15 diferentes, ¿de acuerdo? Ser apoyo psicológico profesional del deportista, ser responsable del tratamiento que decida hacer, como la primera diapositiva y la segunda, que es lo que os quiero de mis charlas, y luego, súper importante, poner en el tratamiento toda su profesionalidad. Yo, sinceramente, cuando no consigo que un paciente mejore, me voy a casa jodido. Me voy a casa y le digo a mi mujer, tengo un paciente que no está recuperándose como yo quisiera, y me preocupo por él. El día que no haga eso, dejaré la fisioterapia. Muchas gracias. Excelente. Muchas gracias, David.